Un saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición siempre que nos reunimos con la finalidad de dar el mensaje a través de este medio de comunicación que es la Internet. Así llegamos hasta sus hogares y le queremos agradecer al Padre de las Luces la oportunidad que nos da de estar juntos. Gracias por acompañarnos, todos son bienvenidos, reciban un saludo de todos y cada uno de aquellos que hoy estamos conectados, reciban un saludo de nosotros en el nombre de Jesús y le pedimos al Señor que Dios los bendiga en este tiempo en el cual el corazón del hombre, el corazón de la nación está abierta por el que se celebra el nacimiento de Jesucristo. Nos unimos a la celebración. Nos interesa que la gente tenga ese corazón abierto hacia el Salvador del mundo. Que le agradecemos al Señor que este conocimiento esté grabado en la mente y en el corazón de nuestro país, de nuestra nación. Y le queremos agradecer al Señor sus bondades, su amor, su grande misericordia, ¿verdad? Caminamos por las carreteras y vemos las personas en bicicletas, corriendo, llevando la antorcha y todo ello porque creen en Dios, ¿verdad? Y lo que anhelamos y deseamos es que lo conozcan conforme al conocimiento de la ley de Dios, de la palabra de Dios, no una vida religiosa, no una vida conformada o basada en un fundamento, ¿verdad?, de hombre, sino en la palabra bendita de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que todos son bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a caminar a través de la Escritura, a través de la palabra. Vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Padre, eres bueno y fiel, Señor. Nos ponemos en tus manos. El honor y la gloria son para ti, Rey. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Tú eres el Creador, el Hacedor de maravillas, el sustentador de nuestra vida. Bendito seas por siempre y para siempre, Rey glorioso, majestuoso, eterno y todopoderoso. Es en tu nombre, Señor, que nos presentamos delante de ti, Rey. Y pedimos que la revelación sea grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que se haga vida en cada uno de nosotros. Recibe todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza y toda la gratitud de nuestro corazón. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Muy bien, mis amados hermanos, gracias por estar aquí. Vamos a caminar a través de la Escritura. Y algo que uno debe de entender, es imposible, ¿verdad?, a hoy, al transcurso de los siglos, de los años, decir el día y la hora y el año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible poderlo llevar a cabo de esa forma. Pero tenemos una forma de saber en qué quincena y de qué mes es el que nos señala su nacimiento. Eso sí lo podemos saber. Y esto es posible porque su primo Juan, el Bautista, era 6 meses mayor que Jesucristo. Y hay datos que certifican la quincena y el mes de nacimiento, ¿verdad? Eso es lo que queremos hoy revisar y analizar y caminar a través de la Escritura. Veamos el nacimiento de Juan el Bautista. Veamos y enfoquémonos en ello. Para esto comenzaremos por analizar el pasaje de Lucas capítulo 1, verso 5. Lucas capítulo 1, verso 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrando en el santuario del Señor, versículo 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan.
Versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Verso 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Maravilloso el Padre, que nos va describiendo, ¿verdad?, un ministerio en el templo, ¿verdad?, correspondiente a la clase, a los patriarcas, ¿verdad?, descendientes de Aarón, ¿verdad?, que en ese momento se habían escogido para darles, ¿verdad?, una ubicación dentro del ministerio en tiempo, hora, días y todo. Ahora, el anunciamiento del nacimiento de Jesucristo también es algo que debemos revisar. Lucas capítulo 1, verso 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Muy bien. Ya tenemos que Zacarías era de la casa de Abías. Zacarías, padre de Juan el Bautista. Y al darle la anunciación, se le dice a María, en el verso 36, que su parienta Elisabet, madre de Juan y esposa de Zacarías, tiene ya 6 meses de embarazo. En el versículo 39, se nos dice que María en aquellos días se levantó y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Verso 40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y en ese momento la criatura saltó en su vientre y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Verso 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Del versículo 46 al versículo 55, María, llena del Espíritu, adora a Dios. Verso 56. Nos dice, y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. ¿Qué significa? Bueno, si ya tenía 6 meses de embarazo cuando se le anunció, ¿verdad?, a María que su prima Elisabet estaba embarazada y ella fue a verla, llegó cuando tenía 6 meses y se quedó 3 meses, significa que se quedó hasta que nació Juan, o nació la criatura, ¿verdad? Ahora vamos a ver el sacerdocio de Abías. Nos interesa eso. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 1 y 2. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Versículo 4. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas. Y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. ¿Verdad? Así que 16 de Eleazar y 8 de Itamar. Versículo 6. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes. Y delante de Sadoc, el sacerdote,
de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y levitas, designando, por suerte, una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Versículo 5. Los repartieron por suerte. Todo esto se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 24, 1 al 5. 1 al 6, vaya. Ahora veamos el primer mes, según el calendario judío. Es el mes de Abib, que es el mes que salieron de la tierra de Egipto, ¿verdad?, hacia la tierra prometida. Ahí comienza, ¿verdad?, todo ese éxodo hasta llegar a la tierra de la promesa. Primera de Crónicas 24, el versículo número 7. ¿Qué nos dice ahí la Escritura? Primera de Crónicas 24, versículo 7. Nos dice: la primera suerte tocó a Joiarib. Esto es lo que nos dice. La primera suerte cayó en Joiarib. Primera, ¿verdad? Y son 24 para cubrir todo el año. Si son 24 cabezas paternas, descendientes de Eleazar e Itamar, porque Nadab y Abiú habían muerto, ¿verdad? Ellos murieron cuando ofrecieron aquel incienso extraño, ¿verdad?, aquella ofrenda que no se les había pedido, y descendió fuego en el templo, ahí en el lugar santísimo, y ellos murieron. Joiarib, la primera quincena. Así es que la primera suerte cayó en Joiarib. Se refiere a la primera quincena, son 24 quincenas, 12 meses. Un año. ¿Okay? Joiarib, la primera quincena, comienza del 16 al 30 de abril. 16 al 30 de abril. La segunda es Jedaías. La segunda quincena es del 1 al 15 de mayo. Harim, la tercera quincena del 16 al 30 de mayo. Seorim, cuarta quincena del 1 al 15 de junio. Malaquías, la quinta quincena del 16 al 30 de junio. Mijamín, la sexta quincena del 1 al 15 de julio. Cos, séptima quincena del 16 al 30 de julio. Abías, octava quincena del 1 al 15 de agosto. La novena quincena, Jesúa, novena quincena del 16 al 30 de agosto. Secanías, la primera quincena del 1 al 15 de septiembre. Eliasib, la 11ª quincena del 16 al 30 de septiembre. Jaquín, 12ª quincena del 1 al 15 de octubre. Upa, 13ª quincena del 16 al 30 de octubre. 14ª quincena. Jezebeab, 14ª quincena del 1 al 15 de noviembre. Bilga, 15ª quincena del 16 al 30 de noviembre. Imer, 16ª quincena del 1 al 15 de diciembre. Esir, 17ª quincena del 16 al 30 de diciembre. Abses, 18ª quincena del 1 al 15 de enero. Petaías, 19ª quincena del 16 al 30 de enero. La 20ª quincena, Ezequiel, 20ª quincena del 1 al 15 de febrero. Jaquín, la 21ª quincena del 16 al 29 de febrero. Gamul, 22ª quincena del 1 al 15 de marzo. Delaía, 23ª quincena del 16 al 30 de marzo. Maasías, 24ª quincena del 1 al 15 de abril. Aleluya.
Ahí termina el año. Un año marcado desde el tiempo en el cual salen de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Lucas capítulo 1, verso 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, ¿verdad? Y esto se refiere a la octava quincena. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. La quincena que a Zacarías le tocaba era del 1 al 15 de agosto. Él estaba en servicio en el templo ministrando del 1 al 15 de agosto. Esta era su responsabilidad en el templo, como descendiente de Aarón, de uno de sus hijos, Eleazar o Itamar. Zacarías se encuentra ministrando en el templo cuando en la octava quincena, que correspondía a la casa de Abías, o sea, del 1 al 15 de agosto, Lucas 1:23, y cumplidos los días de su ministerio, nos dice ahí, se fue a su casa. Esto significa que se fue al terminar la quincena del 1 al 15 de agosto, se fue a casa. Por lo tanto, Elisabet se embaraza la quincena siguiente, del 16 al 30 de agosto, o bien la novena quincena. Él está en servicio en la octava quincena, según la clase de Abías, y posteriormente él sale, se va a su casa, y en ese momento, en esa quincena, es cuando Elisabet queda embarazada, ¿verdad? Así es que del 16 al 30 de agosto, él sale. Y aquí en esta quincena es cuando queda embarazada. Así que del 16 al 30 de agosto y del 1 al 15 de septiembre forman el primer mes de embarazo de Elisabet. Del 16 al 30 de septiembre y del 1 al 15 de octubre forman el segundo mes. Estamos hablando del embarazo de Elisabet. Del 16 al 30 de octubre y del 1 al 15 de noviembre forman el tercer mes. Del 16 al 30 de noviembre y del 1 al 15 de diciembre forman el cuarto mes. Del 16 al 30 de diciembre y del 1 al 15 de enero forman el quinto mes. Del 16 al 30 de enero y del 1 al 15 de febrero forman el sexto mes. Del 16 al 29 de febrero y del 1 al 15 de marzo forman el séptimo mes. Del 16 al 30 de marzo y del 1 al 15 de abril forman el octavo mes. Del 16 al 30 de abril y del 1 al 15 de mayo forman el noveno mes. Aquí es cuando nace Juan el Bautista. Después de la Anunciación, 9 meses después, nace Juan el Bautista. María. Elisabet tiene 6 meses de embarazo. Del 16 al 30 de agosto y del 1 al 15 de septiembre es el primer mes. Del 16 al 30 de septiembre y del 1 al 15 de octubre es el segundo mes. Del 16 al 30 de octubre y del 1 al 15 de noviembre forman el tercer mes. Del 16 al 30 de diciembre y del 1 al 15 de enero forman el quinto mes. Y del 16 al 30 de enero y del 1 al 15 de febrero forman el sexto mes. Aquí es cuando María recibe la anunciación de que su prima Elisabet va a tener un hijo y que en ese momento tiene 6 meses de embarazo. En ese momento le dicen que ella va a dar a luz, significa en la quincena del 16 al 29 de febrero. Del 16 al 29 de febrero y del 1 al 15 de marzo se forma el primer mes de embarazo de María. Del 16 al 30 de marzo y del 1 al 15 de abril forman el segundo mes.
Del 16 al 30 de abril y del 1 al 15 de mayo forman el tercer mes. Del 16 al 30 de mayo y del 1 al 15 de junio forman el cuarto mes. Del 16 al 30 de junio y del 1 al 15 de julio forman el quinto mes. Del 16 al 30 de julio y del 1 al 15 de agosto forman el sexto mes. Del 16 al 30 de agosto y del 1 al 15 de septiembre forman el séptimo mes. Del 16 al 30 de septiembre y del 1 al 15 de octubre forman el octavo mes. Del 16 al 30 de octubre y del 1 al 15 de noviembre forman el noveno mes. En el análisis que estamos haciendo, ¿verdad? En este estudio, encontramos que Jesús nació 6 meses después de Juan el Bautista. Él nace en la primera quincena de noviembre. Esta es la fecha de nacimiento, aunque en el mundo entero se celebra el 25 de diciembre. ¿Por qué se da este aspecto, verdad, corrieron ese nacimiento? ¿Verdad? Había problemas en la iglesia, problemas porque la nación o la iglesia se veía involucrada en una celebración pagana. Era la Saturnalia, una fiesta romana dedicado a Saturno, y se le llamaba la Saturnalia. Y entonces todo el imperio romano se involucraba en esta celebración. Pero la iglesia se veía también afectada en esta celebración, ya que había fiestas, festivales, muchas cosas que se realizaban, ¿verdad?, en ese tiempo. Entonces la iglesia se veía participando en ello y eso era una contaminación. Los obispos entonces, ¿verdad?, determinaron celebrar el nacimiento de Jesucristo para que dentro de una fiesta hubiese una fiesta especial para los creyentes. Y de esa manera no dejar minar a través de esta celebración, ¿verdad?, el propósito de la vida cristiana, celebrar a Jesucristo. Así que ellos establecen el recordatorio del nacimiento del Señor Jesús el día 25 de diciembre, cuando realmente Él no nace en esa quincena, ¿verdad? Pero tenemos aquí, en esa fecha, ese día. Pero aquí tenemos la primera quincena de noviembre, ¿verdad? No sabemos con certeza porque no tenemos forma de hacer un cálculo del día y la hora, pero sí de la quincena correspondiente después de la clase de Abías. 6 meses después nace Jesucristo. Así que la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesús ha sido durante siglos una fiesta dedicada a Saturno, fiesta romana que se dedicaba a este astro con una fiesta el 25 de diciembre llamada la Saturnalia. Ahora quisiera que nosotros nos ubiquemos con respecto al tiempo que vivimos, ¿verdad? Somos creyentes y estamos en espera de uno de los acontecimientos más extraordinarios que jamás se ha vivido en el mundo, ¿verdad? Quiero que veamos la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Ya estamos viendo el nacimiento y la palabra del Señor fiel y verdadera, ¿verdad?, caminando a través de los calendarios, ¿verdad?, de las celebraciones y de todas las responsabilidades en el templo que parten de ese calendario sacerdotal. Y posteriormente, ¿verdad?, vemos también, vamos a ver ahora la genealogía de Jesucristo para ubicarnos en los tiempos, ¿verdad? Y vamos a ver esa genealogía
de Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17, ¿verdad? Para que entendamos nosotros esa identidad y la importancia que hay de permanecer en el Señor sin desviarnos, ¿verdad? No queremos participar de cosas desvirtuadas, sino que realmente cuando el Señor venga nos haya haciendo las cosas de una forma correcta. Bien, Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17 nos dice, ¿verdad? Ahí la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a caminar a través de ello y vamos a ir viendo, ¿verdad?, la importancia que hay de conocer esta genealogía. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿verdad? Y nos dice, hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Y comienza a describir esa genealogía. Abraham engendró a Isaac, ¿verdad? Esa es las primeras dos generaciones. Abraham, luego Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá. Judá engendró a Farés. Farés engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. Y David engendró a Salomón. Muy bien. Nos dice, ¿verdad?, que las primeras, dice el versículo número 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Y esta es la primera lectura que hemos leído de las primeras 14 generaciones, de Abraham hasta David. ¿Cuántas generaciones hay? Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Farés, Esrom, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón, Boz, Obed, Isaí, David. 14. ¿Verdad? Exactamente. Después de David, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías a Jeconías, hasta la deportación de Babilonia. Así que efectivamente hasta Jeconías son 14. Aleluya. De la deportación de Babilonia, entonces, habla de Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob a José, José a Jesús. Y según tenemos en el versículo 17, que desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, y efectivamente son 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14, cuando realmente contando son 13. 13 generaciones hasta Cristo. Pero Isaías 53:8 nos dice:
por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Verdad? Dice que después que haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá hijos. Significa entonces que la generación número 14, que es la última generación, es la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque todo aquel que confiese a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida tiene vida eterna y ha nacido de nuevo, y significa, ¿verdad?, que dice que no son engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino son engendrados por la voluntad de Dios. Luego entonces la iglesia es la generación número 14 y última después de Jesucristo, la última generación. Y esto es extraordinario. Ahora vemos en el libro de Mateo, capítulo número 24, el versículo número 34. Y nos dice, en el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Le han preguntado los discípulos, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el capítulo 24, versículo 1 y versículo 2. ¿Verdad? Y en el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Verdad? Bueno, sigue hablando de las señales del fin. Pero en el versículo 34 dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Él está hablando, ¿verdad?, en ese momento, describiendo cuándo terminan estas cosas. Y entonces dice, no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. ¿De qué generación está hablando? ¿De la generación de las personas que tienen 30 años? Él tenía alrededor de 30 años en ese momento. Él no está hablando de esa generación, porque esa generación murió. Murió Jesucristo de 30 años, 33 años, y murieron toda esa generación de 30 años. Entonces él no estaba haciendo referencia de esa generación. Él estaba haciendo referencia a la generación que seguía después de él, la última generación, la generación número 14, señalada en el libro de Mateo, que nos dice que desde la deportación a Babilonia hasta Jesucristo son 14 generaciones. Falta una generación, la generación después de Cristo. Y Jesús dijo, no pasará esta generación, la generación que le sigue a él, la iglesia. Significa entonces que vamos caminando ahora, ¿verdad?, esperando en él, y vamos viendo a la par el cumplimiento profético de aquellas cosas que él dijo que iban a pasar.
terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, todo ello. Esto va ocurriendo a la misma vez que se va predicando el evangelio y la gente se está convirtiendo, de los cuales, ¿verdad?, no son engendrados, ¿verdad? No son engendrados por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Son engendrados por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y esto es lo importante hoy. Necesitamos nosotros hoy poner atención en estas cosas. ¿Por qué? Porque las situaciones ya estamos llegando al tiempo final, ¿verdad? Y necesitamos nosotros, pues, atender a las cosas del Eterno, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que la nueva generación son los creyentes. Y esa generación está transitando, caminando de tal forma, ¿verdad?, que ya estamos llegando al final. Así que, mi amado hermano, somos la última generación, la iglesia, los creyentes. Y es necesario que tú y yo estemos a cuentas y preparados para el momento en el cual Él nos llame. Así que dejamos el estudio aquí y le damos muchas gracias a Dios por todas sus bondades y gracias por estar aquí con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.